buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 571. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos a dar un espacio de tiempo para que las personitas puedan ver el anuncio y puedan ingresar en este caso. De igual manera, quiero recordarles en este caso que estamos haciendo una lectura corrida de la Biblia, capítulo a capítulo. Hoy nos encontramos en el capítulo 22 del primer libro de Reyes. Es una gran bendición realmente poder hacer esta lectura, este estudio diario. Es importante que usted entienda que este es un estudio básico, ¿no? Si usted quiere profundizar más, pues podrá hacerlo por su cuenta, pero la idea es que por lo menos podamos hacer ese estudio capítulo a capítulo de toda la Biblia y que nos fortalezcamos espiritualmente. Como siempre les digo, es importante que nosotros entendamos que hacemos ese grupo para el Señor, ¿no? No es para ni para mí ni para nadie en particular, sino que es para el Señor y por eso debemos poner todo nuestro empeño, poner todo nuestro ánimo y poner todo de nosotros, ¿no? Como dice el mandamiento, escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es y a Él amarás, a Él adorarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿no? Eso implica realmente poner a disposición todo de nosotros. Yo creo que es uno de los principales problemas y falencias que tenemos hoy en día, que conocemos la palabra, ¿no? Pero no la ponemos en práctica. Es muy común ver eso en nosotros. Entonces, vamos a dar ese tiempo, recordarles el tema de hoy. Lleva por nombre: si te aprovechas de la gracia, te sobrevendrá la desgracia. Vea qué tema tan impresionante el que nos correspondió el día de hoy. Si te aprovechas de la gracia, te sobrevendrá la desgracia. Y recordemos que el día sábado vimos un tema parecido, ¿no? Que era también acerca de la gracia del Señor y cómo había, digamos, salvado o había perdonado en este caso a Acab. Pues hoy vamos a ver un tema similar, pero digamos ya en un enfoque de una persona que se aprovecha de la gracia del Señor. Recordarles compartir, darle me gusta para que aquellas personas que no conocen a Jesús puedan escuchar de Él y a través de su palabra puedan ser transformados. Ese es nuestro propósito. Recuerden que queremos crecer en este grupo de oración. Queremos conocer al Señor a través de este grupo, a través de la lectura de la palabra. Queremos crecer en comunión para con Él. Entonces vamos a estar atentos a la lectura. Quitemos cualquier, en este momento, distracción de nosotros. No nos pongamos a hacer otras cosas. Estemos atentos a todo lo que el Señor nos quiere decir en este momento. Vamos entonces a orar al Señor y a pedirle que nos bendiga y nos ayude. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por tu maravillosa palabra que nos disponemos a leer. Señor, te pedimos seas tú bendiciendo nuestras vidas, Señor. Sabemos que nuestro país no pasa momentos fáciles, Señor, y queremos poner en tus manos todo lo que sucede. Por eso también hacemos este grupo, Señor. En medio de nuestra angustia, en medio de las pruebas, Señor, acudimos a ti, Señor. Y venimos con un corazón dispuesto a escucharte, Señor, con un corazón dispuesto a recibir lo que tú nos quieras decir, Señor. Te pedimos por medio del Espíritu Santo que nos permitas estar atentos, que nos ayudes a entender, Señor, que nos ayudes a ir a toda la verdad. Padre amado, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, porque sabemos que a diario fallamos, Señor. Pero gracias al sacrificio perfecto de tu Hijo Jesús, una vez y para siempre nuestros pecados han sido perdonados. Debemos correr en arrepentimiento hacia ti, Señor, cada vez que fallemos, Señor, y siempre obrar y trabajar para que nuestra vida avance espiritualmente y cada día el pecado sea menos, Señor, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Amado Dios, ponemos en tus manos este grupo de oración. Bendícelo de la manera que tú quieras, con portentos, Señor, con milagros, con transformación, con conversión, Señor.
Por favor, quita el sueño del que está que se duerme, Señor. Da atención al que está en otra cosa, mi Dios. Ayúdanos a entender que nos dirigimos a ti, Señor. Por favor, bendice el grupo, Señor. Bendice las personas que nos escuchan. Doblega las rodillas y corazones, aún los más duros, Señor. Esto te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nuevamente un saludo. Muy buenas noches a todos. Es una alegría verlos ahí conectaditos. Vamos a iniciar con la lectura de Primera de Reyes capítulo 22. Dice así: Durante 3 años no hubo guerra en Siria e Israel, pero en el tercer año Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel, el cual dijo a sus funcionarios: ¿No saben que Ramot de Galaad nos pertenece? Y no hemos hecho nada para obligar al rey de Siria que nos la devuelva. Así que le preguntó a Josafat: ¿Irás conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat le respondió al rey de Israel: Estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos, pero antes que nada, consultemos al Señor, añadió. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran casi 400, y les preguntó: ¿Debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Vaya su majestad, contestaron ellos, porque el Señor le entregará en sus manos. Pero Josafat inquirió: ¿No hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel le respondió: Todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. No digas eso, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó: Traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con su ropaje real y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria, con todos los que profetizaban en presencia de ellos. Sedequías, hijo de Kenaná, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció: Así dice el Señor: con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo: Ataque su majestad a Ramot de Galaad y vencerá, porque el Señor le entregará en sus manos. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió: Mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey, predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Versículo 14. Pero Micaías repuso: Tan cierto como que el Señor vive, ten la seguridad de que yo les anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Versículo 15. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Ataque su majestad, que vencerá, contestó él, porque el Señor le entregará en sus manos. El rey le reclamó: ¿Cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto Micaías concedió: Vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor, y el Señor dijo: Esta gente no tiene amo, que cada cual vaya a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat: ¿No te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Micaías prosiguió: Por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿Quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: Yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió: Saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó: Ve, hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos los profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenaná, se levantó, le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte? Le preguntó y Micaías le contestó: Lo sabrás el día que andes de escondite en escondite. Entonces el rey de Israel ordenó: Tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás mi hijo. Díganles que les ordeno echar en la cárcel a este tipo y no darle nada más que pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos.
Micaías manifestó: si regresas sin contratiempos, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. El rey, versículo 29. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galaad. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat: yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu ropaje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate, pero el rey de Siria le había ordenado a sus 32 capitanes de los carros de combate: no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron: sin duda, este es el rey de Israel. Así que volvieron para atacarlo. Pero Josafat gritó. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey le ordenó al que conducía su carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y el rey se mantuvo de pie en su carro frente a los sirios, pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro, y esa misma tarde Acab murió. Versículo 36. Ya se ponía el sol cuando por todo el ejército se difundió el clamor: cada hombre a su ciudad, todo el mundo a su tierra. Así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Lavaron el carro en un estanque de Samaria donde se bañaban las prostitutas, y los perros lambieron la sangre, tal como se lo había declarado la palabra del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Acab, incluso todo lo que hizo él, incluso todo lo que hizo, el palacio que construyó e incrustó de marfil y las ciudades que fortificó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Acab murió y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Josafat, hijo de Asá, accedió al trono de Judá en el 4.º año de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su madre era Azubá, hija de Silhi. Siempre siguió el buen ejemplo de su padre Asab y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, de modo que el pueblo siguió ofreciendo allí sacrificios de incienso quemado. Josafat también vivió en paz con el rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, lo que llevó a cabo y sus proezas militares, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Libró también la tierra del resto de los hombres que practicaban la prostitución en los santuarios, los cuales se habían quedado allí incluso después del reinado de su padre Asab. En aquel tiempo no había rey en Edom, sino que gobernaba un regente. Por esos días Josafat construyó una flota mercante para ir a Ofir por oro, pero nunca llegaron a zarpar, pues naufragaron en Esión de Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, le dijo a Josafat: deja que mis hombres naveguen con tus hombres, pero Josafat no se lo permitió. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de su padre David, y su hijo Jorán lo sucedió en el trono. Ocosías, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años en Israel, pero hizo lo que ofende al Señor, porque anduvo en los caminos de su padre y de su madre, y en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo que Israel pecara. Sirvió y adoró a Baal y provocó a ir al Señor Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Muy bien, mis hermanos, hemos finalizado esta lectura del capítulo 22 del libro de Reyes. Este es el último capítulo de este primer libro, ¿no? Pero vamos a estar muy atentos. Esta es una historia que nos va a ayudar muchísimo. Entonces, pongamos atención. ¿Qué estamos viendo aquí? Este capítulo es una descripción de la muerte del rey Acab. Básicamente ese es el grueso de la historia en este capítulo. Y básicamente en la historia aparece también Josafat. Josafat era hijo del rey Asá, el único rey bueno después de Salomón, para que usted más o menos se ubique. En este capítulo también muere ese rey, muere Josafat y es reemplazado por su hijo Jorán. De la misma manera aparece en escena el profeta Micaías. Y la situación es que Acab y su esposa, recordemos, habían sido los reyes más perversos de Israel, yo considero eso. Pero en el capítulo anterior, si de pronto usted no estuvo, lo invito a que vea ese tema que vimos el sábado. En el capítulo anterior vimos cómo Elías confrontó el pecado
de Acab. Acab se arrepiente, el Señor desiste de destruirlo, por eso el tema de ese día se llamaba gracia abundante. El Señor desiste de destruirlo, pero en el capítulo de hoy Acab vuelve a fallar. Vuelve a fallar. Y por eso es que el tema de hoy se llama: si te aprovechas de la gracia, te sobrevendrá la desgracia. Entonces, ¿qué queremos aprender el día de hoy? Vamos a ver qué hacer para no aprovecharnos de la gracia. ¿Qué hacer para no aprovecharnos de la gracia? Porque nos podría pasar. Lo primero que debemos hacer para no aprovecharnos de la gracia es consultar la Biblia. Oiga, vea, qué sencillo. Consultar la Biblia. Leamos lo que dicen los versículos 5 al 9. Pero antes que nada, consultemos al Señor, añadió. Aquí está hablando el hijo de Asá, el rey en ese momento, que era Josafat básicamente. Entonces, debemos ubicarnos muy bien para que podamos entender lo que está sucediendo en el contexto del libro. Entonces, lo primero que vemos acá es que en el versículo 5, Josafat dice: pero antes que nada, consultemos al Señor. Lo que acababa de pasar era que Acab le estaba diciendo a Josafat que fueran a enfrentarse contra los sirios para recuperar una población. Versículo 6. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran casi 400, y les preguntó: ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Vaya su majestad, contestaron ellos, porque el Señor los entregará en sus manos. Pero Josafat inquirió. O sea, a Josafat no le gustó lo que dijeron esos profetas. Y Josafat dijo: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel respondió: todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno. Solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Inlá. No digas eso, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó: traigan de inmediato a Micaías, hijo de Inlá. Es muy importante, mis hermanos, que entendamos que cuando el texto dice el rey de Israel se refiere a Acab. Ahora fíjense en esta situación, porque Acab hizo lo que muchos tratan de hacer con Dios: engañarlo con lágrimas y emociones, pero no con acciones. Por eso lo vimos en el capítulo anterior, llorando, rasgándose las vestiduras, ¿cierto? Pero en este momento, lo que podemos ver en el versículo 7 es que se nos dice que él no consultaba a los profetas de Dios, sino a los de Baal. Por eso fue que en este caso Josafat le hizo esa pregunta, porque Josafat entendía que esos profetas no eran de Dios. Entonces la conclusión acá es clara. Aunque Acab se había rasgado las vestiduras y se había humillado, él no había cambiado. Él seguía adorando y confiando en Baal y en sus profetas. Es más, cuando contestó la pregunta de Josafat, dejó entrever que a él no le gustaba consultar a Micaías. Ay, es que a mí no me gusta consultarle a ese profeta de Dios. Ni tampoco a Elías, por lo que vemos acá. Cosa que a Josafat no le gustó, ¿no? Por eso, mi hermano, si usted sigue consultando en el mundo lo que debe hacer con su vida a los falsos profetas y apóstoles de este tiempo, va a terminar en desgracia como Acab. ¿Me escuchó eso, mi hermano? Se lo voy a repetir para todos ustedes. Si usted sigue consultando en el mundo lo que debe hacer con su vida, si usted sigue atendiendo a los mensajes de los falsos profetas de este tiempo, a los falsos apóstoles, a los adivinos de este tiempo, usted va a terminar en desgracia como Acab. Pero si usted consulta su Biblia, usted entenderá la gracia de Dios. Y por tanto usted no va a intentar aprovecharse, sino que más bien estará agradecido con Cristo. Finalicemos este punto con Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18, que dice así: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes, al enseñar cosas que van en contra de lo que a ustedes se les enseñó. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Yo les pregunto, ¿no fue esto lo que le pasó a Acab? O sea, ¿qué fue lo que le dijeron sus profetas? Lo que él quería escuchar. Vamos a la guerra.
¿Y qué le dijo el profeta de Dios? No, si usted va, lo van a matar. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces, si nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar la palabra profética más segura. Si usted se pone a escuchar hombres, mujeres, profetizos, que se la pasan anunciándole sueños, usted va a terminar perdido. Y Dios le está diciendo, por medio de la palabra en Romanos 16, que se aleje de esas personas. Ahí dice, manténgase lejos de ellos. No soy yo, es la palabra la que le está hablando. Número 2, atienda el mensaje. Si usted quiere en este momento entender qué hacer para no aprovecharnos de la gracia, entonces consulte su Biblia y segundo, atienda el mensaje. Y bueno, aquí sí es un tema que yo creo que el Señor es que quiere trabajar con nosotros, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo acá en mi casa veo la falta de atención al mensaje. ¿Cómo serán ustedes desde allá? El otro día por ahí alguien me comentaba que en una reunión de pastores estaban reunidos y de vez en cuando se quedaban abiertos los audios por Zoom. Y que pastores reunidos, pastores, estoy hablando de pastores, imagínense ahora cómo serán las ovejas. Y dejaban el audio abierto y y estaban hablando de cualquier otra cosa, menos de la clase que estaba dictando en ese momento el pastor, o la persona que estaba dirigiendo en ese momento el tema. Y todos hablando de cualquier otra cosa, por ahí con la familia, pagando recibos, haciendo un montón de cosas. Entonces, ¿cómo queremos que el Señor nos hable si nos quedamos dormidos, si no atendemos al mensaje, si no estamos pendientes? Entonces, mi hermano, sí debemos atender al mensaje. Versículo 19 y 20 dice, Micaías prosiguió, por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. El Señor dijo, ¿quién seducirá acá para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Mis hermanos, es hermoso estudiar las escrituras y atender al mensaje de Dios. Recordemos que unos capítulos atrás el Señor le había dicho a Acab, estoy a punto de aniquilarte. Los que de pronto han estado de seguido lo recuerdan. Pero sin embargo el Señor no le quitó la vida en ese momento. El Señor hizo uso de la misericordia y no lo mató en ese momento. Y en este capítulo sucede algo similar, solo que hay que leer entre líneas, porque Micaías le estaba dando la última advertencia. Micaías le está diciendo, Acab, si te vas a la batalla por tu cuenta y sigues persiguiendo a los profetas, el Señor está organizando un plan para matarte. Pero si analizamos el texto, Acab no atendió al mensaje. Ahí es donde yo le digo que nos puede pasar a nosotros lo mismo que Acab. Qué importante, porque si las personas hoy en día son muy emocionalistas, uy, fantástico mensaje, y uno les pregunta de qué trató y no se acuerdan. Por ahí decía Jorge Atiencia, un gran predicador, hace mucho tiempo que lo escuché, y decía que en una ocasión unos hermanos de la iglesia que asistían a él fueron a Bogotá, a una iglesia X muy grande en Bogotá, y decía que cuando ellos se lo encontraron nuevamente a él les preguntó, ¿cómo le fue en la iglesia en Bogotá? No, fantástico, electrizante, maravilloso, desbordante. ¿Y qué palabra predicaron? Yo no me acuerdo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿No se acuerda qué texto predicaron? No. ¿Y de qué hablaron del texto? No, pero eso fue electrizante. No, eso mejor dicho. Eso estaba lleno. No sabemos de qué. No atendemos al mensaje. Y acá vemos las consecuencias. Qué importante, porque si uno dice que ama al Señor, pues se debería notar en ese tipo de cosas, en ese tipo de actitudes. Finalicemos leyendo lo que nos dice Santiago capítulo 1 versículos 23 al 25 para que podamos llevar este punto no solamente desde mis palabras, sino desde lo que Dios quiere para nosotros. Mire lo que dice. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad, persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Oiga, un texto con promesa. El que practica lo que escucha,
entonces será bendecido. El problema es que si no escuchamos y no atendemos, pues es que ahí está el problema, ¿verdad? Si llegamos tarde, si no llegamos, si llegamos a dormir, a hablar con el de al lado, pues ahí es muy difícil, ¿cierto? Número 3. Hemos visto entonces, hasta el momento, para recordarlo, lo que debemos hacer para no aprovecharnos de la gracia. Primero, consultar la Biblia, muy importante, ¿verdad? Lo entendimos cómo fue que en este caso, Acab no quiso atender al mensaje de Micaías, que era el mensaje de Dios, ese era el mensaje de Dios, sino que más bien prefirió aceptar el mensaje de los falsos profetas. Terminó muy mal. Y eso es muy importante para nosotros entenderlo. Finalmente, para no aprovecharnos de la gracia, arrepiéntase si le queda tiempo. Y este es el mismo punto que trabajamos en el tema del sábado. Pero este tiene un agregado, si le queda tiempo. Arrepiéntase si le queda tiempo. Mire lo que dice el versículo 34 hasta el 35. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey le ordenó al que conducía su carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y al rey se le mantuvo de pie en su carro frente a los sirios, pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro, y esa misma tarde Acab murió. Algunos se preguntarán por qué agregué el si queda tiempo, y es que es muy claro. Bueno, es porque a Acab se le había terminado el tiempo, y no sé si a usted o a mí nos quede tiempo. Es doloroso ver la conducta de los hombres, porque así como le pasó, por ejemplo, a Saúl, que en medio de la batalla antes de morir, incluso muriéndose, tuvo varios espacios para arrepentirse y nunca lo hizo, así también le sucedió a Acab. El texto dice que cuando se vio malherido, él se mantuvo en su caballo. Fíjese lo que somos nosotros los hombres, ¿no? Porque dice que se mantuvo en su carruaje y que seguía botando sangre. O sea que si él hubiera hecho algún acto de arrepentimiento, de seguro el escritor lo hubiera puesto. Y mientras se desangraba dijo: Señor, perdóname. Ah, no. Y algunos podrían ver eso, que él durara en la batalla como un acto de heroísmo, pero me pregunto, ¿y por qué no utilizó ese tiempo para pedir perdón a Dios? Porque si la gracia de Dios ya le había mostrado que era real, cuando él se arrepintió lo había perdonado, ¿por qué no lo hizo en ese momento? Quiero finalizar leyendo lo que nos dice Romanos capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así: ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que en su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Ese es el deseo del Señor. Esa última parte, quédensela en sus mentes. Es lo que Dios quiere con todos nosotros: llevarnos al arrepentimiento. Aún la situación de Acab, hasta ese último minuto, era el deseo de Dios: llevarnos al arrepentimiento. Entonces, yo sí le diría, mi hermano, si el Señor nos repite a nosotros un punto como este, debe ser porque nos está avisando. Entonces, vamos a orar al Señor pensando en eso. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por tu maravillosa y poderosa palabra, Señor. Te pedimos que guardes nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Que nos permitas, Señor, permanecer firmes a pesar de las situaciones que se puedan presentar a cada momento, Señor. Te pedimos perdón, Señor, como siempre te lo digo, por la forma como muchas veces, Señor, nosotros nos comportamos delante de ti, Señor. A veces nuestra irreverencia, nuestra falta de respeto, Señor, hacia ti, solo muestra la falta de conocimiento que tenemos de ti, Señor. Te pedimos nos ayudes a crecer en esa área de nuestra vida, Señor, porque definitivamente, Señor,
cuando vienen las pruebas o cuando viene tu castigo, muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que hacemos y que hacemos tan mal, Señor. Yo te pido que abras nuestra mente, Señor, que abras nuestro entendimiento, que a través de la historia de Acab, Señor, y de estos hombres nosotros podamos entender, Señor, que definitivamente tú eres un Dios misericordioso, Señor, pero que si jugamos, si despreciamos, si maltratamos tu gracia, nos sobrevendrá la desgracia, Señor. Y para poder interiorizar este texto, es importante que todos nosotros consultemos la palabra de Dios. Es la fuente que tú has dejado de toda inspiración, Señor. Esa fuente, Señor, fue la que Acab no quiso atender, Señor. Él prefirió atender a los profetas de Baal, así como muchos de nosotros, así como muchos de los que me escuchan atienden a los profetas falsos de este tiempo. Señor, los escuchan, los siguen, incluso, Señor, hasta los adoran más que ni fueras tú, Señor. Te pido que perdones a esas personas y que les ayudes a entender su error para que puedan buscarte a ti a través de tu maravillosa palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a atender tu mensaje, Señor. Que podamos entender, Señor, porque en mi corazón hay un celo muy grande por tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes porque he entendido que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que te debo todo respeto, Señor. Te pido perdón por aquellos que todavía no lo entienden, Señor, y te pido los ayudes. Te pido nos des a nosotros atención, Señor, que nos quites el sueño cuando estemos delante de tu palabra, Señor. Aquellos que les da sueño a la hora de tu palabra, Señor, pareciera como un ataque del maligno, mi Dios. Te pido, por favor, que los despiertes, Señor. Te pido que nos quite las distracciones de este mundo y que nos permitas estar atentos a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra es la guía para nuestra alma, Señor. Sin ella no podemos caminar, sin ella no podemos seguir, Señor. Yo te pido que nos ayudes a estar atentos a cada predicación, Señor, para ser como los cristianos de Berea, para examinar, Señor, como tú lo pediste, Señor. Retengan lo bueno, desechen lo malo, que nosotros podamos estar atentos y examinar todo lo que se nos predica, Señor. De otra manera, seguiremos perdidos, Señor. Te pedimos nos ayudes, Señor. Te pedimos nos fortalezcas. Nos ayudes a arrepentirnos mientras aún queda tiempo, Señor. Nos ayudes a abandonar el pecado, Señor. Nos ayudes a permanecer firmes delante de ti, Señor. Glorifica tu santísimo nombre, Señor. Exáltate, Señor, y permite que en medio de este grupo de oración nosotros podamos ver tu gloria, nosotros podamos ver tu gran amor, Señor, podamos ver tu obra maravillosa, Señor, que si a ti te place, Señor, salvar un corazón duro, Señor, sanar a un enfermo, a alguien que ora en este momento por sus necesidades, Señor, tú le escuches y respondas desde el cielo, Señor. Esas cosas nosotros las pedimos porque confiamos en ti, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero, Señor. Esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Ay, yo dije listo y cerré. No me despedí.